El Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren en Seide saluda a cada uno de ustedes y les da la más fraternal bienvenida a la presentación de este panel que tratará sobre la experiencia de un exministro comunista durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La invitación es a empoderarnos de lo hecho, siguiendo el legado de Luis Emilio Recabarren, el maestro. Seamos los periodistas populares del barrio, la obra, la oficina, la universidad, el colegio, el negocio de la esquina. Salgamos de frente a combatir a los medios oficiales de comunicación que en el corto plazo han querido desconocer y desmerecer todo lo hecho durante el periodo. Seidler se complace en invitarles a conversar con el exministro de Desarrollo Social, una importante cartera, compañero Marcos Barraza. Le acompaña en este panel el miembro del directorio de Seidler, compañero Elías Pérez. Compañeros, ustedes. ¿Me escuchan ustedes de ahí? Yo soy más viejo, entonces no acostumbrado a usar este aparato. Voy a hacer una pequeña introducción antes que intervenga el compañero Marcos Barraza, con el objeto de que hagamos una pequeña historia de lo que ha vivido el partido en la experiencia de gobierno. Bueno, hace más de 100 años nuestro compañero y maestro, aquí yo tengo una cosa, este es el Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren. El maestro diseñó una estrategia que significaba su interés personal de cambiar la sociedad para hacerla más justa. Él comprendió de un principio como un hombre visionario que no lo podía hacer solo, por lo tanto, lo primero que hizo fue tratar de cambiar a colocó allí en ese puesto a Claudio Pascual. Y el compañero Marcos Barraza, que primero fue nombrado subsecretario de Previsión Social, y después de algunos meses, en un cambio de gabinete, la presidenta lo nombró como ministro de Desarrollo Social. Yo quise mostrar aquí, pero la pizarra es muy pequeña, para centrar un poco el ámbito en que el compañero Barraza se encontraba. Desgraciadamente no lo tenéis que decir nomás, porque no lo alcanzan a ver ustedes ni yo tampoco. Aquí hay 23 ministerios que son los que componen hoy día la administración del Estado, a través del gobierno. Y dentro de los ministerios más cercanos a la presidenta estaba justamente el que está aquí, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Y este tenía varias funciones que nos va a ir a contar el compañero, que tenía que ver con los menores, con los adultos mayores, con los discapacitados, etc. No podemos leer aquí. Bueno, y finalmente les tengo que presentar al compañero Barraza, que nació en la oficina salitrera Pedro de Valdivia, es nieto de obreros de la mina del Salitre, ingresó a la Jota a los 13 años, fue presidente de la USACH cuando se vino a Santiago, fue director del Instituto de Ciencia Alejandro Lichus, del 2010 al 2014, es psicólogo social y clínico de la Universidad de Santiago de Chile y tiene otros estudios y diplomados, diversos que no sería largo colocarlo. Ha realizado investigaciones al sistema previsional chileno junto a profesionales del área en ICAR y SENDA. Y ha combinado las funciones de perito penal de la Fiscalía de Chile con la de asesor e investigador en materia de salud laboral y psicología laboral a los trabajadores, sindicatos, federaciones de sindicatos y asociaciones de funcionarios,
Dignidad fue subsecretario de Organización Social y ministro de Desarrollo Social. Con ustedes, compañero Marco Barra. Muy buenas noches ya a todas y a todos. Quiero agradecer a Seiler por la invitación. Me sorprendió. Considero que es un reconocimiento y un halago esta conversación. La experiencia de gobierno es altamente intensa y compartir con mis compañeras y con mis compañeros una tarea que fue de partido, que efectivamente la presidenta nombró a Claudia como ministra, a mí primero como subsecretario, luego como ministro, pero hay que decirlo, fuimos proposiciones del partido para ocupar no esos puestos necesariamente en particular, pero fuimos proposiciones del partido. Pero antes de comenzar, yo quisiera recordar y desde este espacio darle un saludo a la memoria del compañero Camilo Guzmán. Un año atrás falleció él, yo estuve acá ese 20, si no me equivoco, fue 20 de abril, fue un día viernes, porque estábamos además en pleno del Comité Central. Y me tocó encabezar la delegación que veníamos a rendirle homenaje y tributo al compañero. Recordar su memoria, yo lo conocí, trabajamos juntos con Iván, con él cuando yo era secretario del Capital. Iván era secretario de Ñuñoa y Camilo era orgánico de Ñuñoa y fue candidato a concejal. Tengo un buen recuerdo del compañero, de las luchas que nos tocó dar. Quiero señalar lo siguiente: el Ministerio de Desarrollo Social efectivamente es uno de los ministerios, podríamos decir, más relevantes para la marcha del gobierno. En la antigüedad es el ministerio número 8 más antiguo, después de Fuerzas Armadas, Cancillería, y un poquito antes está incluso Economía, y después de el Ministerio de Desarrollo Social está, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación. El origen histórico es Mideplan, de la época de Frei Montalva, que se crea como la oficina de pensamiento estratégico del gobierno de Chile en términos de planificación social. Evidentemente, durante el periodo de la dictadura, Mideplan es probablemente el laboratorio desde el cual los Chicago Boys articulan la política pública neoliberal en el caso de Chile. Por tanto, es un ministerio muy importante en mi opinión, para muchas personas invisible en su quehacer, pero altamente sensible en sus funciones, porque, entre otras cosas, tiene, podríamos decir, dos almas. El alma de la planificación social, todos los hospitales públicos que en Chile se construyen, carreteras, infraestructura vial, infraestructura pública en general, que implica recursos del Estado, requieren de la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social. De ahí que cuente con una subsecretaría de evaluación social, que es el equivalente a un viceministerio, que tiene que evaluar todos los proyectos sociales y que está siempre muy observado porque en periodos anteriores, por donde ha cursado la corrupción en materia de recursos públicos ha sido precisamente en grandes obras. Entonces, ahí teníamos un primer núcleo importante que demanda además mucho esfuerzo político-técnico, lo pondría en esa dimensión, porque en buena medida todos los programas del Estado son evaluados por el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, el programa del Ministerio de la Mujer, el del Trabajo, pasan por la evaluación de desarrollo social ex ante, ex post, es decir, previa evaluación cuando se diseña, evaluación a posterior en ejecución. Es el área donde se establece la cooperación público-privada con el sector de las empresas, pero es también donde se expresa la ley de donaciones para la exención tributaria. Por tanto, hay que tener un mecanismo de celo y fiscalización muy elevado
en términos de que los recursos que se donan y que implica exención tributaria para una empresa vayan efectivamente donde se están donando sin cruce de intereses. Esa es la división, podríamos decir, más la subsecretaría más especializada del ministerio, donde probablemente los profesionales que ahí participan trabajan a nivel nacional, son profesionales de 30, 40 años de experiencia y que tienen que saber evaluar proyectos en todas las dimensiones, cuantitativas y cualitativas. Un ejemplo, evaluar un estadio y medir el costo metro cuadrado por butaca para que haya rentabilidad social. Hay municipios que presentan un estadio que tiene butacas diseñadas para 60.000 espectadores, 20.000, pongámosle, butacas, pero el pueblo tiene 10.000 habitantes. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que hace el ministerio que son muy relevantes pensando en proyecciones de desarrollo y crecimiento urbanístico del país, que es muy desconocido, no se conoce esa dimensión, y que implica que muchas veces cuando se carece de un director regional teníamos que enviarlo desde la región metropolitana a propósito de las competencias y la expertise que está concentrada en el centro. Ahí es también la subsecretaría donde funciona todo el mecanismo de medición de pobreza y desigualdad en el país. Nosotros hicimos una importante adecuación durante el gobierno de la nueva mayoría, que fue actualizar la pobreza por ingresos, porque se medía de acuerdo a los patrones de consumo del año 88. Por tanto, la canasta familiar, hasta el 2015, hasta el 2014 que se utilizaba, era una canasta de hace 20 años. Por tanto, existía el espejismo que la pobreza había disminuido un 7%, pasando de un 40 en el año 1990 a un 7. Con la actualización de la pobreza por ingreso, constatamos que la pobreza había disminuido no al 7, sino que al 11%. Y del mismo modo, fue el espacio donde creamos el concepto de pobreza multidimensional, que tiene que ver con calidad de vida, básicamente con estándares de salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, habitabilidad, entorno medioambiental, redes y cohesión social. Que eso nos permitió constatar que en Chile existía un 11% de pobreza por ingresos, pero un 20% de pobreza en términos de calidad de vida, de servicios públicos. Pero que si eso lo desagregábamos por grupos específicos, en el caso de la niñez, teníamos un 18% de pobreza por ingresos, familias con niños, pero si lo llevábamos a los pueblos indígenas subía al 23%, y si lo llevábamos a pobreza multidimensional en términos de calidad de vida, en los mismos niños subía un 30% cuando eran indígenas. Entonces fue un espacio donde nos orientamos a la redefinición de los instrumentos para la pobreza y la desigualdad y en consecuencia para medir el acceso a la protección social y reorientarla. Con un propósito claro: combinar una política de corte universal con una política de corte focalizado para grupos específicos. ¿Qué quiere decir esto? El dogma neoliberal establece que la política para superación de la pobreza tiene que ser focalizada, concentrarse en los nichos más pobres. La mirada de la política pública desde la desigualdad establece que para que la pobreza disminuya se requiere de una mirada que tiene que ver con calidad de vida, no con focalización exclusivamente. Por eso, el primer gran desafío que nos encomendó la presidenta fue reemplazar la ficha de protección social por el registro social de hogares. La ficha era altamente manipulable, se construía en base a información autorreportada, es decir, de carácter verbal, mientras que el registro social de hogares combina las bases de datos de todos los chilenos y chilenas en materia de salud, educación, vivienda,
seguro de cesantía, pensiones, ISAPRE, FONASA. Y es el instrumento con el cual se puede aplicar la educación gratuita para la calificación socioeconómica. Es decir, precondición para tener educación gratuita fue tener una nueva medición de la calificación socioeconómica de las familias. En ese ejercicio nos demoramos del orden de 2 años de implementación. El registro social de hogares comenzó a funcionar el 1 de enero del 2016 y significó modificar todas las bases del Estado. Una tarea complejísima que implicaba ordenar al ministerio en función de ese desafío. Yo diría que es probablemente una de las reformas silenciosas del gobierno, modificar los instrumentos de la política pública desde una perspectiva, si se quiere, de desigualdad y no acotada exclusivamente a la pobreza. Junto a la Subsecretaría de Evaluación Social se encuentra la Subsecretaría de Servicios Sociales, que es la subsecretaría que se orienta a la provisión de programas, políticas, subsidios para el conjunto de la población, con una salvedad. Lo que existe en Chile se llama Sistema Intersectorial de Protección Social. Algunos componentes de esa protección social se expresan a través del Ministerio de Educación, otros a través del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, el bono escolar, en el caso del Ministerio del Trabajo, el bono trabajador mujer, que es un subsidio a la cotización previsional y al salario, pero quien lo administra es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, lo que hace el Ministerio es efectuar las transferencias monetarias a todos los ministerios contra resultados, con bases de datos, de manera tal que el recurso llegue a la persona que aparece de acuerdo a la calificación socioeconómica. Durante el 2016, como el Ministerio de Salud tenía dificultades para administrar el bono estipendio, que es un bono que le dan a una cuidadora o a un cuidador de una persona postrada, que es un familiar que cuida, lo tomamos como Ministerio de Desarrollo Social y tuvimos que reordenar todo el sistema para llegar a esa familia en particular, construir bases de datos y un soporte informático. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque en estricto rigor es un ministerio altamente técnico y el riesgo de que se tecnocratice siempre es muy alto. Por lo mismo, nosotros de alguna manera lo que hicimos, los comunistas ahí, fue construir, y teniendo presente que el ministerio, además de estas transferencias monetarias, tiene sus propios servicios, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Servicio Nacional de la Discapacidad, el Fondo de Pobreza, el FOSIS, que es Fondo Social de Inversión, la CONADI, con todo el presupuesto que implica la CONADI en materia de restitución de tierras, que se incrementó en nuestro periodo en un 40% respecto de años anteriores, y también el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. Asimismo, todos los programas de calle dependen del Ministerio de Desarrollo Social. El Chile Crece Contigo también depende en el diseño del Ministerio de Desarrollo Social, la ejecución la hace el Ministerio de Salud, y todos los programas de la ley, que es el Subsistema de Seguridad y Oportunidades, orientada a las 170.000 familias más pobres que tienen una trayectoria de 2 años en el Ministerio. Entonces tiene una dimensión que es de planificación, que hay que decir que fue muy debilitada cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social por parte de la derecha. Tenía más competencias en materia de planificación social previo a la ley del Ministerio de Desarrollo Social, y tiene esta otra dimensión que es de cobertura social. El Ministerio tiene un presupuesto que debe estar del orden de los 600.000 millones de pesos. Entonces, para ordenar esto, nosotros creamos sectorialistas.
indistintamente que hubiese un director del Senadis o del Senama, había un responsable. Yo estoy siguiéndome la pauta que me contaron, que me plantearon los compañeros del CEIDER a propósito de la dimensión. Teníamos un sectorialista para pueblos indígenas, un sectorialista para discapacidad, otro para adulto mayor, que modulaba la política entre lo que nosotros políticamente queríamos que se hiciera, que era el compromiso programático del gobierno, y aquello que en estricto rigor los servicios hacen, pero que tiene que tener una dimensión más política que técnica, tal como nosotros lo diseñamos. Sin ir más lejos, para la implementación del registro social de hogares, nosotros hicimos del orden de 3.200 diálogos con organizaciones sociales, de manera a nivel nacional, de que el registro fuera también reflejo del aporte que hicieran las organizaciones de juntas de vecinos, de adultos mayores, que son las más organizadas, que nos permitiesen que el registro capturara la realidad socioeconómica y no una parte de esa realidad socioeconómica. Ahora, quiero hacer un punto que me parece, quería explicar esto en términos generales. Yo dividí la presentación en 3 componentes centrales de lo avanzado, y donde los comunistas jugamos un papel muy importante. Pero previo a ello, yo sí quisiera señalar cuáles fueron las dificultades más, podríamos decir, de orden cualitativo en la llegada al gobierno. El compañero hace un rato en la presentación señalaba las experiencias previas de nuestro partido en la marcha de gobiernos, la de Gabriel González Videla, la de la Unidad Popular, 2 experiencias que fueron con desenlaces, la primera, sabemos, con traición, la segunda con un desenlace dramático para las aspiraciones populares de Chile, pero cuando llegamos al gobierno cargábamos con un estigma a los comunistas, o un prejuicio, de que no teníamos habilidades para gobernar y que no sabíamos gobernar. Y era un prejuicio de nuestros pares, de otros partidos, no era un prejuicio de la derecha. Por lo mismo, pero no solo por eso, sino que por el alto sentido ético de la responsabilidad del cargo y en representación del partido, y teniendo presente que esto tiene que ver con el pueblo de Chile, yo creo que nos orientamos a un alto estándar ético, a un cumplimiento de las tareas a pesar de cualquier cosa. Y yo creo que todos los compañeros que pasaron por el ministerio, un año representaban 5 años más bien, entonces todos están viejos como 20 años más. La foto que ustedes pusieron de mí en el afiche, yo salgo bastante más, son 4 años más, o sea, aparezco con más pelo. Porque nos lo tomamos con el sentido que corresponde a un partido revolucionario como el nuestro, con la certidumbre de que desde la Unidad Popular este es el gobierno que tiene la agenda transformadora más estructural que había existido. Y también con la certeza de que lo bien que nos fuera era determinante también para el futuro. Y cuando uno pone ese elemento al centro, uno sabe que a veces tiene que optar por dilemas, y los dilemas implican un bien mayor o un bien menor. Entonces, el ejercicio de hacer gobierno implicaba priorizar qué era fundamental para alimentar y fortalecer las expectativas de lucha, no solo en el presente, sino que en el futuro. Y a nuestro entender, la reforma en educación, indistintamente que no llegásemos al 100%, era clave que no solo se implementara, sino que además tuviera soporte legal. Y la experiencia confirma que esa lectura era correcta. Si no hubiésemos legislado la ley de inclusión escolar, la ley de educación pública, la gratuidad de la educación, hoy no tendríamos herramientas para que el movimiento social estudiantil tuviese el despliegue que está comenzando a tener. En segundo lugar,
siempre supimos que la reforma tributaria era clave. Clave porque teníamos que sostener políticas con recursos permanentes, pero también porque indistintamente de que el 3% no sea toda la redistribución que se requiere, teniendo presente que los estudios indican, no dicho por nosotros, sino que por el Banco Mundial, que el 95% de la recaudación recae en el 1% más rico. Entonces hoy día esta falacia discursiva de que el otro día leía al ex director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, del gobierno de Lagos, que decía que se le habían descontado los impuestos a los más ricos y que había que reformar esta reforma tributaria, va tomándose una mentira. Y en tercer lugar, la reforma laboral. Hay un dato que es sustantivo y a mí me tocó participar activamente. Yo era subsecretario de pensiones cuando se diseñó la reforma laboral, y fue un diseño que hicimos en el Ministerio de Desarrollo del Trabajo, que ahí se expresó, diría yo, de manera muy virtuosa la relación ejecutivo, movimiento sindical y Congreso. Los resultados de esa reforma laboral están a la vista. Yo solo quiero nombrar dos que son, para mi gusto, muy importantes y que se van a dejar sentir en el tiempo. La sindicalización en el país subió de un 2 a un 20% en 4 años. Ese es un dato duro respecto de por qué era importante, incluso pese a la mutilación que sufrió la reforma laboral por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué era importante implementarla? Y en segundo lugar, ustedes saben que los tripulantes del ANE están en huelga. Ya llegaron a acuerdos sobre el contenido, es decir, los días de descanso, la remuneración y los bonos. La diferencia que existe entre los tripulantes en huelga y la empresa es porque la empresa quiere extenderle los beneficios a los no sindicalizados y el sindicato no está de acuerdo. Esa norma la pusimos nosotros, que es que la empresa no puede extender beneficios sin la anuencia o la aprobación del sindicato. Y eso es clave para fortalecer la organización sindical, porque la hegemonía que ejerce la empresa en términos de control de los sindicatos es a partir de que quien paga el costo de la movilización es el sindicato, pero después que termina se le extiende el beneficio a los no sindicalizados, por tanto no tiene mucho sentido estar sindicalizado bajo esa premisa. Entonces fueron reformas sustantivas, reformas que yo creo que en el mediano plazo van a generar condiciones para otras transformaciones. Pero me quiero detener especialmente y en atención a lo que se me solicitó, en cuáles fueron los 3 ejes que nosotros utilizamos en el Ministerio de Desarrollo Social para implementar lo que establecía el programa. Lo primero que hicimos fue establecer la idea central de que había que superar todos los resabios de políticas asistenciales en materia de protección social y incorporar plenamente el enfoque de derecho a todos los programas existentes. Voy a contar un ejemplo. Las 170.000 familias que dependen del sistema de seguridad y oportunidades, que mensualmente se le hace una transferencia que va del orden de los 120.000 pesos por concepto de escolarización, de participación con niño control sano, es decir, condicionado a alguna responsabilidad de la familia respecto del conjunto de la familia, de los padres o de los adultos responsables. Pero es una ley que es heredera del puente, de Chile Solidario y ahora Seguridad y Oportunidades. La expresión de esta ley es a través de personas o familias, hasta que nosotros llegamos, porque nosotros lo que planteamos es que la experiencia comparada indica que aquellas leyes que son exitosas en la superación de la pobreza
son aquellas que los programas no se sostienen solo en la intervención en una familia o en una persona, sino que además se sostienen en una comunidad. Cuando solo se interviene en la familia es más dificultoso porque no hay redes sociales que permitan salir de esa situación de pobreza. Por tanto, creamos una matriz de bienestar y cada programa de transferencia quedó asociado a algunos de los indicadores de la CACEN en materia de calidad de vida. ¿De qué manera se expresa esto? En que, por ejemplo, una familia que es parte de Seguridad y Oportunidades tiene oferta preferente para llegar a tener vivienda a través del Ministerio de Vivienda. Y en Chile, el gobierno de la presidenta, la inversión en viviendas fueron 912.000 viviendas de subsidios sociales y de clase media. Es la inversión en vivienda más estructural que ha habido en décadas, con innovaciones. Hasta el gobierno de la nueva mayoría, lo que tenía que hacer el Estado, bienes nacionales, le vendía el terreno al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo cual era una ridiculez, porque en el fondo el Estado le compraba al Estado. ¿Qué se hizo? Se eliminó por decreto la compra del Estado al Estado, por tanto, bienes nacionales traspasa gratuitamente el terreno al Ministerio de Vivienda. Yo creo que es una de las cosas que Piñera no va a poder revertir, porque de esa manera lo que junta a la familia en recursos y lo que el Estado le provisiona le rinde de mejor manera en estándar de habitabilidad. Si no fuera gratuito el traspaso, a la familia se le carga el subsidio de la familia la compra de ese terreno. Entonces, las viviendas que se estaban construyendo cuando nos fuimos eran viviendas con accesibilidad universal para las personas con discapacidad y con adecuaciones para los adultos mayores. Eso es producto de eso, de esta eliminación de la compra por parte del MIMBU al Ministerio de Vivienda. Entonces, yo explicaba esto de seguridad y oportunidades porque creamos una matriz de bienestar y esa matriz de bienestar se correlaciona con los programas sociales a través de FOSIS y del Ministerio de Desarrollo Social. Del mismo modo, nos orientamos con mucho énfasis a redefinir todos los instrumentos de la protección social. Lo hicimos bajo el principio político-técnico y no técnico y político. Yo decía que la secuencia fue la primera, después de esta manera. CACEN, a partir de que redefinimos la pobreza por ingresos y creamos el concepto de pobreza multidimensional, modificamos el registro social de hogares. Es decir, si eliminábamos la ficha de protección social, teníamos que tener un instrumento que fuera consistente con una nueva medición de la pobreza. Ese registro hoy día tiene del orden de 75% de los chilenos ingresados. Estamos hablando de algo así como 13 millones de personas y 5 millones de hogares. Eso permitió aumentar el subsidio único familiar, que es una transferencia monetaria de 10.000 pesos por hijo, son en promedio 3 hijos por familia, 30.000 pesos mensuales por 3 años, del 40% más vulnerable al 60% más vulnerable. Eso significa que se tuvieron del orden de 122.000 familias con subsidio único familiar. Son dimensiones de recursos bien grandes, pero fue posible a partir del cambio de la ficha de protección al registro social de hogares. Y establecimos que el primer corte era el 40% más vulnerable. Yo entiendo que lo que está tratando la derecha es desagregarlo al 5% más vulnerable, al 10%, y de ese modo focalizar más los recursos en, podríamos decir, las familias y las personas más pobres, que es contravenir la marcha de la política universal. Derivado del registro social de hogares, creamos el registro social calle, que es un instrumento de alimentación continua que permite levantar
lo que se hacía en el ministerio hasta el 2013 era un catastro de personas en situación de calle. ¿Y qué implicaba eso? Que se tenía una estadística a nivel nacional, pero no se tenía la identificación de la persona y la historia de vida de esa persona. Esto es muy importante porque una persona en situación de calle, sea por consumo problemático de alcohol, de droga, población migrante excluida, el modelo de intervención es distinto al de un consultorio. Se requiere de un tipo de intervención psicosocial distinta, que es más personalizada, es menos estandarizada y más personalizada. Hay un debate en los medios que dice que la población en situación de calle aumentó. El último registro actualizado nos hablaba del orden de, porque lo hicimos en las 80 comunas más, en las 122 comunas que eran las 80 más representativas del país, se sumaron después hasta el 90% de las comunas. En Chile deben haber del orden de unas 15.000 personas en situación de calle. Desde la percepción ciudadana pareciera ser que son más, pero la verdad es que no son más. Lo que pasa es que las personas en situación de calle antes no estaban en el bandejón central de la Alameda, no estaban debajo de un puente y no las veíamos. Y la sensación era de que no existían. Las personas ahora uno las ubica en los accesos principales. A partir de la creación del registro social de hogares logramos identificar personas que eran beneficiarias de la protección social y que no la recibían. Por ejemplo, 122 adultos mayores que requerían pensión básica solidaria y no la tenían. Entonces es un instrumento que permite conocer la trayectoria de vida de la persona e intervenir en función de esa trayectoria de vida. Creamos el sistema de información social territorial de uso para las organizaciones sociales, que permite saber georreferenciadamente, pueden acceder de manera gratuita cualquier persona a través de la página del Ministerio y saber, de acuerdo incluso georreferenciado por comuna, por población, por villa, cuántos jardines infantiles hay, cuántas escuelas hay, cuántos centros de salud hay. Eso permite que las organizaciones sociales tengan opinión a la hora del debate respecto de la protección social o de las coberturas sociales en general. Es un paso muy importante en términos de abrir los instrumentos para que lo utilicen las organizaciones sociales. Creamos la ficha básica de emergencia después del segundo terremoto. Nos dimos cuenta que la cuenta familiar única no era suficiente y la cruzamos con el registro social de hogares. Por tanto, pasamos de una demora de 2 meses para levantar ficha cuando una familia se le derrumbaba la casa o era víctima de un maremoto a 1 semana. En los incendios de la región del Maule nos demoramos 7 días en levantar la ficha básica de emergencia para las 1.000 familias, lo cual significó desplegar en todo caso a todo el ministerio desde la región metropolitana hacia el Maule, porque las capacidades instaladas que tenía el ministerio en la región u otros servicios no eran suficientes. Como ministerio nos tocó enfrentar del orden de 18 emergencias a nivel nacional. Y al ministerio le corresponde la primera línea, que es el levantamiento del diagnóstico de la familia junto al Ministerio de Obras Públicas y luego el Ministerio de Vivienda. El componente de emergencia fue muy bien elaborado, incluso lo trasladamos al Chile Crece Contigo. Yo creo que en general nosotros actuamos con el criterio de que los instrumentos de la protección social, los instrumentos de la seguridad social, fueran instrumentos que en su componente se democratizaran. ¿Y qué significa esto? Enfatizamos mucho la difusión de estos instrumentos en las organizaciones sociales, a objeto de que con elementos de análisis pudieran hacer exigibles derechos. El tercer componente, y que es clave para una política de derechos, es que cada programa, política, tiene que soportarse en institucionalidad que exista. Si no existe institucionalidad,
no hay cómo hacerla exigible. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. O sea, no sé si se recuerdan que el Ministerio del Trabajo en los pasados 4 años de nuestro gobierno creó el programa Más Capaz, que tenía como propósito capacitar 450.000 mujeres jóvenes y dentro de esas 450.000 personas, 80.000 personas con discapacidad. La meta de personas con discapacidad se cumplió en 19.000 personas, bastante muy por debajo de las 80.000 que estaban estimadas. Y esencialmente no se pudo llegar a las 80.000 personas porque no existen organismos capacitadores que tengan como propósito capacitar personas con discapacidad. Es más costoso y es más complejo. Pero también nos dimos cuenta, porque se me olvidó nombrarlo, realizamos el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad. Y ese estudio lo hicimos, el segundo, el primero se hizo hace 11 años, 12 años atrás, con el enfoque de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que suscribió Chile en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Qué significa? Que la discapacidad no es una patología a la luz de ese enfoque, sino que es un problema de accesibilidad o no accesibilidad dependiendo de los obstáculos que el entorno y la sociedad le generan a las personas. Ahí nos dimos cuenta que teníamos un 32% de personas con empleo de los 2.600.000 personas con discapacidad que son mayores de 18 años en nuestro país, que es una cifra muy elevada. Hablamos de un poco menos del 20% de la población. En discapacidades sensoriales, motrices, de todo índole. De ese universo, solo el 32% tiene empleo y el 68% no tiene empleo. Y el 32% que tiene empleo no siempre es empleo con seguridad social. Entonces, nos juntamos con las organizaciones de discapacidad, habíamos creado la Comisión Asesora Presidencial, establecieron un plan con unas 122 medidas en salud, educación, vivienda, y les planteamos que priorizaran cuál era la ley que era más conveniente para dinamizar los derechos de las personas con discapacidad. Voy a ser bien honesto, lo que querían las organizaciones de discapacidad era una subsecretaría. Y los convencimos de que más que una subsecretaría, porque las capacidades de legislación eran finitas por cada sector, lo que se requería era una ley de cuotas laborales que permitiese connotar la discapacidad desde el empleo. ¿Qué establece la ley? Que en las empresas de 100 trabajadores y más, el 1% tienen que ser personas con discapacidad por ley. Hubo una discusión bien intensa en el Congreso, porque en Japón es el 7%, no, en Italia es el 7%, en Japón es del orden del 5%, en Argentina es el 3%, pero en Argentina no se aplica. Es una ley que está muerta porque no tiene reglamentos. Se creó pero sin reglamentos. Por tanto, si no hay reglamento, no operativiza la ley. Y fue una discusión bien intensa porque, habidas cuentas de cuál es el universo de personas con discapacidad, el haber comenzado con un porcentaje superior podría haber implicado que no tuviésemos personas con discapacidad capacitadas laboralmente para trabajar. Miren lo que estoy diciendo. Porque no tienen, o sea, el nivel de educación es más bajo y la capacitación es más baja. Lo que buscábamos es una ley que se legitimara, porque establecimos que cada 4 años el Congreso revisa el porcentaje para aumentarlo o para mantenerlo, pero nunca para disminuirlo. Entonces, la ley comenzó a regir ahora el 1 de abril, comienza a fiscalizarse en octubre y la estimación es de 41.000 empleos a nivel nacional por ley. Significa que las empresas no es optativo cumplir la ley. Tienen que contratar personas con discapacidad. Eso es enfoque de derecho. Eso es articular la protección social con la inclusión laboral. Porque, ¿cuál fue el razonamiento que utilizamos? Que incorporando personas con discapacidad, por ejemplo, pongamos un ejemplo en el líder. El líder tiene 19.000 trabajadores. La cuota de ellos es de un 1%.
El 1% serían... No, 19.000 trabajadores. 198. El líder anunció el 2%. Son 300 trabajadores. Son 300 trabajadores o 400 que se van a incorporar al sindicato. Y el sindicato va a tener que tener demandas para las personas con discapacidad. Si ustedes me preguntan, la proyección de la ley es que la persona con discapacidad va a tener que trasladarse al empleo. Por tanto, las licitaciones del transporte público tendrán que tener inclusión para las personas con discapacidad. Es una ley que tiene efectos replicadores en otros ámbitos porque visibiliza la discapacidad. Nosotros nos propusimos a las organizaciones de discapacidad y las convencimos de que esto era más provechoso que crear institucionalidad. Lo que teníamos que crear era una ley que visibilizara y sacara el debate de lo asistencial y de la rehabilitación, que es necesario, por cierto, y que nos situara en el derecho. Y el derecho al empleo es fundamental. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta ley, de verdad, porque creemos que va a generar un cambio cultural importante, que ya lo está generando en muchos lados. Del mismo modo, hicimos la consulta indígena, que es probablemente el momento más tenso que viví en mi condición de ministro, básicamente donde el desafío era, mediante una consulta indígena, establecer cuáles eran las reformas políticas que se requieren para avanzar en la superación del conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas. Lo hicimos cuando nosotros el programa de gobierno de la presidenta establecía que iba a existir un mecanismo de participación amplio, institucional, democrático y participativo para la nueva Constitución. Y en el caso de los pueblos indígenas establecía que iba a tener un proceso diferenciado. A nosotros se nos ocurrió que aplicar el convenio 169, esto se nos ocurrió al equipo jurídico nuestro del partido ahí, era lo más viable, porque el convenio 169 es un acuerdo entre el Estado y los pueblos, no entre el gobierno y los pueblos. Por tanto, el día de mañana, así la derecha quiera legislar una nueva constitución, cualquier otro gobierno lo puede hacer con muchos contenidos innovando. En lo que no puede pasar por alto es en los acuerdos que el Estado suscribió con los pueblos indígenas. Y en lo que respecta a Chile, los convenios internacionales son ley de la República. ¿Qué se estableció en esa consulta indígena que tuvo una participación de 27.000 comunidades indígenas a nivel nacional? Es el ejercicio más amplio que se ha hecho entre el mecanismo de participación y el mecanismo de deliberación. Establece escaños reservados en el Congreso para los pueblos indígenas. Tuvimos acuerdo en la idea de los escaños, no en el porcentaje. Los pueblos plantean el 20%, nosotros planteábamos el 10%. Y planteábamos el 10% porque la población indígena en Chile es del 9%. Tuvimos acuerdo en el reconocimiento constitucional y en la preexistencia de los pueblos indígenas anterior al Estado de Chile, y en consecuencia de derechos culturales, sociales y políticos que le anteceden. Tuvimos acuerdo en la existencia de territorios indígenas, que es la antesala de tener autonomía. Tuvimos acuerdo en el concepto de libre determinación, el derecho que establecen las Naciones Unidas a perseguir la libre determinación. Yo creo que ahí está el germen. Hasta el gobierno de la nueva mayoría, los pueblos indígenas hablaban como hito histórico del Acuerdo de Nueva Imperial. Y el Acuerdo de Nueva Imperial, en términos de propuestas, bien restrictivo, porque lo que establece es la creación de un ministerio, de un consejo, que también presentamos los proyectos de ley y no alcanzaron a terminarse, quedaron aprobados en primer trámite constitucional y para ser votados en particular en segundo trámite en el Senado. Pero lo que establecía el Acuerdo de Nueva Imperial era básicamente el reconocimiento constitucional, pero no derechos políticos. Este es un paso importante. En el mundo indígena es altamente valorado, evidentemente desde la insuficiencia, porque aspiran a más. Pero es precondición para avanzar en otras reformas importantes.
Si se quiere tener, como lo han planteado los pueblos indígenas, representantes indígenas en el Poder Judicial, para que tribunales también tengan un enfoque con pertenencia cultural indígena, es clave tener representación en el Parlamento, que permita que se legisle con los pueblos adentro y no que otros legislen por los pueblos. Ese es el enfoque, digamos, de derecho de los pueblos indígenas. También, soportando la institucionalidad, presentamos la ley de subsecretaría de la niñez, que se acaba de promulgar, que la creamos en nuestro gobierno, con el foco de que la subsecretaría no tiene una orientación a la focalización, sino que a la protección universal. Ese es un rasgo distintivo y establece la atribución de fiscalizar y crear todos los programas, sean del CENAME o de quien reemplace al CENAME, fijando los estándares y los sistemas de acreditación. Ahí mismo fijamos la ampliación del Chile Crece Contigo de los 5 a los 9 años de edad, por ley. Por tanto, este gobierno ahora tendría que crear, nosotros creamos 2 programas antes de 3 programas, el de salud mental para las escuelas con mayor nivel de afectación emocional en niños, creamos el programa de juego y aprendizaje para todos los jardines infantiles públicos del país y creamos un programa especializado de salud para niños de 5 a 9 años. Lo que se requiere ahora es que este gobierno, y esa es la presión que hay que ejercer desde el Congreso, amplíe la cobertura del Chile Crece Contigo en términos de los programas que se crearon. Asimismo, creamos la Defensoría de la Niñez, que se acaba de nombrar a la defensora por parte del Senado, que es el organismo que tiene la atribución de fiscalizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Y presentamos los 2 proyectos de ley que reemplazan al CENAME, uno por el Servicio de Protección Especializado, que quedó en votación en particular, y otro por reinserción social juvenil, y la ley más importante, a mi entender, que es la ley de garantías, que fue aprobada en primer trámite y quedó para votación en particular en el segundo en el Senado. Es la ley que define derechos como identidad de género, derecho de los niños a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la representación jurídica cuando ha sido vulnerado sus derechos, y es la ley que establece, esto es muy importante, que es un debate ideológico con la derecha y con sectores también de la nueva mayoría que tienen miradas más conservadoras, que el Estado no puede intervenir solo a través de tribunales cuando un niño ha sido vulnerado en sus derechos, porque la intervención es tardía. El Estado tiene que intervenir antes de que el niño sea vulnerado. En consecuencia, esa ley le otorga al Ministerio de Desarrollo Social las atribuciones mediante un mecanismo territorial para intervenir oportunamente cuando el niño se detecta una primera vulneración. En buen chileno, si el papá o la mamá tiene consumo problemático de alcohol o drogas, el Ministerio lo puede conminar a que se ingrese a un programa de alcohol y drogas, si no, le pueden quitar al niño. No el Ministerio, tribunales, pero el Ministerio tiene que intervenir antes de que la vulneración se cronifique. Ese es el debate más duro de la infancia. Porque el problema de los niños no pasa exclusivamente por mejorar el CENAME o lo que venga que reemplace al CENAME. El problema está puesto en que no más niños sean vulnerados para que ingresen al CENAME. Y eso significa revisar los 15 programas nacionales y la cobertura de los 161.000 niños que están en diferentes programas ambulatorios a nivel nacional. Y significa darle atribuciones y herramientas al Ministerio de Desarrollo Social como entidad rectora que organice a los otros ministerios para intervenir en los niños. Por lo pronto, dejamos diseñado un programa que permite que la protección social llegue directamente al niño. Ahora un niño que está en el CENAME también tiene registro social de hogares. Antes no tenía, porque era un niño institucionalizado. Lo mismo hicimos con los adultos mayores en los establecimientos de larga estadía. También tienen registro social de hogares. Es decir, los instrumentos los orientamos en la dirección de las necesidades, digamos, de las personas y de las comunidades. En general fue un ejercicio intensivo. Puedo terminar con esto para abrir más bien una conversación. Fue un ejercicio altamente intensivo porque también fuimos parte, como Ministerio de Desarrollo Social, del Comité Interministerial que definió las propuestas para el nuevo sistema de pensiones.
aprovechó el mecanismo nuevo ahorro, sistema de ahorro colectivo, que implicaba un mecanismo de reparto para ir progresivamente vaciando el sistema de AFP y trasladando los recursos a un sistema de ahorro colectivo. Es un diseño que hicimos nosotros, digo nosotros los comunistas, que permitía una táctica para ir dejando atrás las pensiones mediante capitalización individual. Y es un ejercicio que comenzamos en el Ministerio del Trabajo. Por lo mismo, yo creo que, con esto concluyo antes de dar la palabra, el paso por el gobierno a nosotros, especialmente yo creo que a todos los partidos en general, les cambió su modo y su ser. En el caso de los partidos, la nueva mayoría por definición era una alianza pluriclasista. Algunos partidos generaron divisiones más estructurales entre aquellos que creen en los derechos sociales y aquellos que no. Otros recobraron una identidad más de izquierda. El PS de hoy día no es el mismo PS de hace 5 o 10 años atrás. Otros partidos como el PPD están cruzados por el enfrentamiento entre quienes creen en derechos sociales y quienes tienen una perspectiva completa y absolutamente neoliberal. En el caso de nosotros, yo creo que nosotros nos nutrimos de una experiencia que nos permitió capturar un aprendizaje que hoy día es clave para el movimiento social. El movimiento social de este tiempo no es un movimiento social al cual uno le llegue con una consigna. Es un movimiento que requiere detalle de la política. Y la experiencia que el partido adquirió a nivel nacional es una experiencia que nutre esa nueva política en términos de vincular lo social con lo político. Personalmente creo que nosotros fuimos altamente incidentes en la construcción del programa, pero luego fuimos altamente incidentes en que el programa no se desvirtuara. El peso de nosotros se dejó sentir en términos de no abandonar las reformas. Evidentemente que no pudimos hacer todo lo que queríamos hacer, pero en buena medida la actitud consecuente del PC fue clave para que el programa se implementara. Muchas gracias. Estimado, sin lugar a dudas, fue una muy extensa y profunda explicación de lo que significó tener este ministerio. Un ministerio complejo, pero muy importante por cuanto tiene que ver con la vida humana y con la dignidad de la vida. Y eso es lo importante, que hubiese un compañero nuestro allí en ese ministerio, que creemos y pensamos que podemos tener muchas inquietudes en este minuto. Les invitamos a hacer las consultas pertinentes, pero sin lugar a duda que estamos contentos del desempeño del compañero Marco Barraza como militante del Partido Comunista de Chile. Hay unas hojitas, yo no sé si es necesario que puedan escribir las preguntas o hacerlas inmediatamente en forma directa. Sí, bueno, yo tengo la siguiente inquietud, compañero. El otro día, en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, tiendo a decirle el gerente de Desarrollo Social, no ministro, Alfredo Moreno, planteó más o menos el esquema que ellos, una parte del esquema que él tiene con respecto a los adultos mayores. Y se refería más o menos en los siguientes términos. Decía, los adultos mayores es gente que está bastante aislada, que tiene muchos inconvenientes para entrar al mundo del trabajo. Ellos tienen una gran experiencia de vida, una gran experiencia profesional y el país no la está utilizando. Entonces, además hay jóvenes que ya no quieren ir los fines de semana a los supermercados a trabajar y
quedan puestos de trabajo desocupados. Entonces, pero el problema son las leyes laborales que no permiten contratar a estos ancianitos. Entonces, él quiere que los viejos vayamos a trabajar los domingos a los supermercados para mejorar seguramente la poca pensión que recibimos. Entonces, frente a eso, ¿cómo ve usted una estrategia para hacerle frente? Oiga, esto es brutal, porque yo le preguntaría al gerente que si acaso el papá de él va a trabajar los domingos. Seguramente que no. Esa es la pregunta, compañero. Más de una, ¿les parece? No creo que sea necesario, yo tengo prácticas asambleas. Bueno, lo primero, Marco, es felicitarte porque no hablaste nunca en primera persona, nunca dijiste yo. Dijiste nosotros, dijiste el partido. Y eso es fundamental. O sea, aquí hay un trabajo colectivo que da enorme fuerza para avanzar sobre una tarde. Lo otro es que yo quedé sorprendidísimo porque no imaginaba que era tan complejo el ministerio y tenía tanta responsabilidad en tantas áreas. Y yo creo que esta experiencia, además de ser extraordinariamente rica para, repito, avanzar, ha establecido muchos vínculos con nuestro pueblo, donde hemos estado fallando. O sea, la necesidad de recuperar lo que siempre fue la política de los comunistas, que es a partir de abajo para arriba, ir construyendo. Creo que a partir de aquí hay una serie de bases importantes. Entrar en detalles sería para nunca acabar, por tanto voy a tratar de sintetizar. Primero te felicito que estás sin corbata. Debe ser un alivio. Un alivio. Lo segundo es que me gustaría un poco que tocase la parte más política. Las dificultades que tuvieron los compañeros que estaban destacados en este gobierno, con un gobierno también difícil, no era propiamente, como tú dijiste, un trabajo leve, era durísimo, ¿no? Los que estuvieron en el popular pasaban por lo mismo, porque no saben en qué consiste, ¿no? Tenemos un Heraldo Muñoz, que ahora afirma que el error fue haber sido demasiado de izquierda. Una presidenta supuestamente socialista, disculpen que yo diga esto, supuestamente socialista, que avala los ataques infames contra la revolución bolivariana, que avala que se crea que el grupo siniestro del Pacto en Lima, que nada dice por el hecho que en México, que hay elecciones, ya mataron 80 candidatos en pocas semanas y nada se dice al respecto. O sea, esta situación política, ¿cómo se conseguía dirigirse? Por un lado, el trabajo de las responsabilidades concretas y por otro lado, este enfrentamiento de posiciones que absolutamente nada tienen que ver con la izquierda ni con el socialismo ni con un proyecto que sea a favor de nuestro pueblo. Sí, una pregunta muy técnica. Trabajo en ese ámbito. Entonces, quiero saber cuál es la diferencia entre índice de vulnerabilidad y el porcentaje, yo trabajo en escuela, de alumnos prioritarios. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque eso es determinante, por ejemplo, en la asignación que nos corresponde a los profesores de acuerdo al encasillamiento. Hay un porcentaje que también se atribuye al índice que tenga el establecimiento respecto de alumnos prioritarios. Entonces, nunca hemos tenido claro cómo se establece esto. Pertenezco al Partido Comunista Comunal Cerrillo. Recordó también acá del termo de Diana Camila, del Comunal Cerrillo. Más fuerte que Comunal Cerrillo. Bueno, entonces, en el 25 Congreso, en la discusión sobre noviembre, diciembre, enero, febrero del 2015-2016,
discutíamos si seguíamos o no en la nueva mayoría. Yo soy encargado sindical de este común. Y la dificultad de acercar posiciones con el mundo del trabajo. Por lo tanto, el tema de la reforma laboral, buena indicador que me hablas tú de aumento de sindicalización. Sin embargo, algunos conflictos en la comuna de Cerrillo, de los cuales soy parte, fue arrasado. Quizás por falta de experiencia de los compañeros. Y César, en la esquina de Camino Melipilla con Coahuila, en diciembre estaba en el pueblo y también le fue mal. Entonces, ¿cómo incidía el Ministerio de Desarrollo Social hacia el mundo del trabajo? Que según nuestro análisis del 25 Congreso, era fundamental que la presencia de los trabajadores esté en el Partido Comunista, lo cual seguimos trabajando en ello, y lograr entonces, a través del fortalecimiento del movimiento sindical, incidir no solo en los cambios que defendíamos, sino que también en mantener y evitar la planadora de la derecha. Eso, Marco. Marco, en primer lugar, tengo que precisarte. Ya te felicito un montón de compañeros acá, pero en realidad yo quiero felicitarte en nombre mío, el de mi familia, el de la presidenta que se fue. Porque ella lo dijo. Nosotros yo tengo 2 o 3 ministros que realmente han trabajado. Uno es Marco Batasta, la otra es la compañera Claudia Pascual. Claro, y bueno, te digo, así que el reconocimiento que tú eres un buen elemento para poder desarrollar el gobierno. Te digo esto porque estamos viendo con mucha angustia, de parte mía por lo menos, que los movimientos de derecha están haciendo lo humanamente posible por tratar de ir escalando poco a poco, tengan que pisar a quien tengan que pisar. Yo les quiero preguntar, un gobierno que Piñera haya rechazado, que haya sacado del Parlamento un proyecto de ley que venía en favor de todos los que estuvieron presos políticos, que se están muriendo, las viudas, como yo, que mi marido se fue hace 15 años y te digo sinceramente, y nunca le reconocieron nada. ¿Cómo es posible que avancemos? Te digo sinceramente, porque yo le he dado vuelta a montones y he conversado con Pamela Giles, con Carmen. Pero sinceramente, ¿cómo podemos hacerlo para revertir eso? Que en Argentina se reconoció a todos los presos políticos. En cambio, aquí en Chile, nadie.
ha sido capaz. La presidenta va a ser. Perdóname que te pregunte. Bueno, nuevamente dar las gracias de tu presencia. Yo también saludo el hecho de que hay que seguir haciendo pedagogía social. Es decir, la presencia tuya, de Claudia, no se puede acabar solamente en este evento. Yo, que soy de la zona sur de Santiago, recojo el guante y vamos a tratar aquí con algunos compañeros que habemos de ver la posibilidad también de llevarte a la zona sur, y espero que el partido lo haga a nivel de regiones, porque la experiencia, el vínculo social y político también se da en estas materias, en este ámbito. Pero ya yendo al tema de fondo, a mí me preocupa porque efectivamente podríamos decir, tuvimos una injerencia en el ámbito del gobierno, otra cosa el poder, con ciertas reformas, pero el problema es que igual perdimos y le entregamos el gobierno a la derecha. Yo sé que no es la única razón el tema de la evaluación de gobierno, también hay cuestiones de la propia campaña, de la candidatura, es decir, son muchos los factores, pero hay que decirlo también, en una candidatura que se veía reflejada la continuidad del gobierno, había una situación compleja. Yo tengo un elemento, y ahí va mi pregunta, el tema del mundo social. Efectivamente hay un ámbito que es político, que en una correlación de fuerza donde hay otros intereses, a nosotros siempre nos ha interesado la colegislación. Y eso significa romper con la lógica de que el Parlamento es el único espacio, porque está elegido por la gente, es la concepción tradicional burguesa. En la colegislación significa que el pueblo también es un ente. Y en ese sentido, el gobierno con vinculación popular debiera recoger estas aspiraciones y llevarlas efectivamente al Congreso, para que en el Congreso sea el ente donde podamos, cuántos pares son tres moscas, y poner a la gente efectivamente a la pizarra. Lamentablemente, muchas de las legislaciones fue sin toda la maduración, sin todo el debate. Entonces, en muchas de estas propuestas de leyes que se acordaron, no hay un pueblo que está saliendo a la calle a defenderlo, porque la situación fue muy compleja en ese camino. Yo lo digo porque vengo, claro, yo soy profesor, y un debate que tuvimos, que todavía estamos sufriendo, una serie de reformas educacionales, el golpe que sufrimos en el colegio de profesores también dice relación, y no todo le podemos echar la culpa al enemigo, porque ellos hacen su pega. El problema somos nosotros, que no hacemos nuestra pega. Ustedes saben que al primer día de asumir el gobierno de Michelle Bachelet, la derecha salió a la ofensiva para recuperar el gobierno. Y nosotros todavía estamos en un mes, 2 meses, que aquí, que acá, que acullá, no sé qué vamos a esperar, que se abran las elecciones en el 2024 en términos legales, sino que tenemos que salir a la ofensiva, a hacer conciencia al movimiento popular de la necesidad de también la conquista del gobierno. Entonces, a lo mejor me alargué con la introducción, pero mi pregunta es política. ¿Qué es lo que ustedes están evaluando? Yo sé que estamos a pie de una conferencia nacional y hay que sacar lecciones, pero ¿qué ustedes han evaluado en términos de nuestra relación del gobierno? Porque al final lo perdimos, y eso resiente en el mundo social. Y por último, con esto termino, en el tema de lo que tú dijiste, el tema de las consignas. Efectivamente no podemos caer en el consignismo, hay que darle más nutrientes, pero en la pedagogía popular, lo que decía Lenin, es que hay frases cortas que llegan al sentimiento de la gente, y la derecha eso lo sabe. Si la derecha lo analiza, si la derecha reclama por trabajo, es porque sabe que a nivel del mundo popular donde nosotros vivimos, el tema del trabajo es importante. Y ellos sacan el tema de la seguridad, saben que en el mundo popular es lo mismo. ¿Cómo podemos hacerlo también desde recuperar, repito, sin caer en el consignismo, pero elementos que también lleguen al sentimiento de la gente, porque el sentimiento también se hace político? Disculpe. Marta, Ramón, Carmen, y ahí finalizamos, por favor. Para que puedan responder. Marta. Bien, lo mismo, una sugerencia metodológica. Yo pienso que en esta forma, si estamos haciendo la pregunta, pero a la vez rodeándola de todo un contexto, primero complicamos la respuesta de Marco, y segundo, que no va a alcanzar a contestar, porque tómense el tiempo, porque se toma cada persona en una pregunta. Entonces, de partida yo creo que parar ya, bueno, lo hizo la compañera, que ya no más preguntas, pero tenemos que saber utilizar el tiempo, compañeros.
Son las 9 de la noche y ¿cuántas preguntas puedo tomar? ¿Por qué cantidad? ¿Recargado más, señora? Compañero, que la pregunta sea concreta, sin tanta respuesta. Ramón. Muy concreta. Yo tenía ganas de conversar antes con el compañero Barraza, yo soy miembro de la Comisión de Profesionales de nuestro partido. En alguna oportunidad le hice algún alcance. Creo que es la apreciación que tengo, porque tengo más de 15 años de trabajo, aparte del tema de derechos humanos, en el tema del trabajo por cuenta propia. Concretamente, uno de los institutos importantes que tenía que ver y depende del Ministerio de Desarrollo Social es el FOSI, que atiende anualmente nada menos que a 150.000 familias. Multiplicado por 4, hablemos de 600.000 familias en 4 años, y eso socioeconómicamente más o menos representa más de 2 millones de personas. Hablamos con los compañeros, no es una crítica, es una cosa que la tengo atravesada, porque puedo estar equivocado, pero creo que hay algo de que pudiéramos haber hecho mejor. Hablamos con el compañero Jara, con el jefe de gabinete en la época del compañero, y resulta de que este es un país subsidiario. Su economía básicamente en el sector popular es el subsidio. Cuestión que nosotros no peleamos mucho para cambiarla porque no teníamos la fuerza. Pero esa es la regla del juego. Con subsidios a los microempresarios de hace 10 años atrás, 300.000 pesos, pretendíamos crear unidades productivas cuando un horno, hablamos de lo más pequeño, o una máquina coser costaba 240.000 pesos. Hicimos saber a los compañeros, pero en nada cambió. 60.000 pesos de capital de trabajo era, según un estudio de la Universidad de Chile, el 70% fracaso. Plata botada a la basura de cientos de miles de millones de pesos en los 4 años. Por lo tanto, yo creo que ahí nosotros sentimos de que nosotros nos cortábamos el queso, porque desgraciadamente había otros partidos en esa institución, que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que era el FOSI, en que realmente fueron los que... Entonces mi pregunta es, ¿se pudo haber hecho más en ese sentido, siendo que tenemos un Estado subsidiario, y haber podido, en vez de extender el beneficio, haberlo contraído para que realmente hubiera tenido en las poblaciones chilenas el producto de que la crítica no haya sido tan fuerte? Porque ahí sí que lo hicieron como gobierno. Compañero, yo creo que por el tiempo y por la hora es imposible poder dar más preguntas. Yo creo que hay muchas inquietudes, pero yo creo que el llamado... Dos candidatos a la presidencia es una causa estructural. O sea, hubo gente que prefirió perder el gobierno a continuar este ciclo de reformas. Si ustedes me preguntan, desde el inicio tuvimos un movimiento social adverso, no cercano. En buena medida porque también los comunistas tuvimos que desdoblarnos entre estar en el movimiento social y estar en el gobierno, con los costos que ello implicaba. Yo lo dije en una entrevista hace algunas semanas y un compañero me dijo, pero ¿estáis seguros de ello? Y como dije, el que el partido hubiese depositado todos sus esfuerzos por estar en el gobierno, yo creo que fue una decisión razonable. Porque nuestro pueblo, nuestra izquierda, no contaba con triunfos desde la UP. Y el movimiento social que no tiene triunfos es un movimiento que se va frustrando. Es un movimiento que va perdiendo la energía de transformación. Se criticó mucho incluso dentro de nuestras filas la reforma laboral, como que era insuficiente. Pero esto de que estemos creciendo del 12 al 20% en la sindicalización es un gran avance, con una salvedad. No necesariamente crece con filiación en la CUT, y ese es un desafío, porque crece la capacidad del movimiento sindical, pero tiene que crecer con una perspectiva de clase.
Y ahí tenemos una complejidad de este periodo. Yo creo que desde el primer día de que ganamos como nueva mayoría y se comenzó a implementar el 11 de marzo del 2014, la derecha empezó a construir un escenario de derrota. No hay que olvidarse que para la reforma en educación, para la implementación de la ley de inclusión escolar, que terminaba con el lucro, con el copago y con la selección, hubo movilización de padres y apoderados de escuelas subvencionadas para impedir la ley de subvención escolar, la ley, perdón, de inclusión escolar. No nos olvidemos que el Instituto Nacional se movilizó para tener un estatus distinto al de los estudiantes de sectores populares. O sea, nos enfrentamos con luchas dentro del movimiento social, o sea, que tienen que ver con la distorsión que tiene la sociedad respecto de las transformaciones. Para la reforma tributaria, los agricultores, piñateros y los pisqueros, los pequeños y los medianos, fueron movimientos sociales organizados en contra de la reforma tributaria. Y yo me atrevo a decir que hubo un movimiento silencioso pero muy efectivo del sentido común ciudadano en contra de los migrantes. Y también un movimiento social muy bullicioso y altamente incidente, porque ustedes creen, o sea, los camioneros, que es un gremio, los agricultores, la multigremial, que criminaliza la demanda mapuche, es un tipo de movimiento social de derecha. Entonces se comenzó a construir un movimiento social de derecha que, entre otras cosas, explica el triunfo, pero yo creo que lo que fue probablemente un golpe decisivo que explica la derrota, pero también asociado a las divisiones de la nueva mayoría y de sectores contrarios a las transformaciones, lo que lo explica en buena medida es que se asoció nuestro gobierno a la corrupción en circunstancias que no tuvimos nunca un gobierno corrupto. Y es un esquema aprendido que funcionó en Brasil, funcionó en Ecuador y se replicó en Chile. Acuérdense que había momentos en que se rumoreaba que la presidenta iba a renunciar, algo que nunca fue. Pero ese era el esquema desestabilizador para la transformación. Yo creo que la derecha, el neoliberalismo y la gran burguesía nacional en algún momento se dio cuenta que si concretábamos las reformas y traspasábamos al otro gobierno, el ciclo de transformaciones se profundizaba, con las tensiones propias de un gobierno pluriclasista. Yo lo digo, esto, lo que voy a decir ahora es para aprendizaje, en mi opinión, un aprendizaje social. Nosotros sufrimos una derrota política de proporciones, no digo una derrota estratégica, porque creo que si hay un retroceso cultural, sí lo aprecio. Creo que la derecha logró de alguna manera desnaturalizar la idea de derecho social, llevarla al plano de lo individual. No niega la existencia del derecho, lo mercantiliza, que es distinto. El primer gobierno de derecha lo que hizo fue buscar un sello de gestión. Este es un gobierno que no rechaza la demanda de los adultos mayores, sino que la modula. No le dice no más plata a los organismos colaboradores del Estado, pero le da más plata sin regulación, que es el proyecto de ley que presentaron. Entonces, esta reflexión la hago porque la nueva mayoría tiene su origen en las movilizaciones del 2011. Grandes movilizaciones. Y el movimiento social tiene la capacidad de levantar demanda, de restringir la acción del gobierno, pero tienen dificultades para sostener las transformaciones en el tiempo. Y en mi opinión, la debilidad que tenemos como izquierda, como partido, me atrevo a decir como centro izquierda, porque creo que pensar en un nuevo gobierno no hay que regalar del centro a la derecha. Cuando uno se distancia del centro, gana la derecha. La gran dificultad que tenemos como movimiento social es que no tenemos expresión territorial. Y entonces soy yo responsable por lo que digo.
hay un mundo social en el espacio territorial. Pepe bien lo debes conocer. Un mundo que es de juntas de vecinos, que es de clubes de deporte que funcionan desde las 7 de la tarde todos los días. Que su demanda no tiene nada que ver con la demanda del no más FP, de la educación superior gratuita, de la salud. Ahí hay una disfunción, hay una ruptura. Son mundos paralelos. La demanda por seguridad ciudadana es una demanda barrial. Esencialmente barrial. Entonces, lo digo porque otro componente activo de la derrota es que evidentemente que nuestro gobierno se distanció desde el 2015 en adelante, ya hago ese momento, del movimiento social. Pese a la voluntad nuestra. Lo que venga tiene que tener en consideración que requerimos de una expresión social que no se contente o se conforme con la movilización de la calle. Es muy importante, eso no estoy diciendo que no salga. Lo que estoy diciendo es que requerimos, o sea, ¿por qué nos reunimos hoy día con la unión con la Federación de Adultos Mayores de Santiago y con la Confederación, que la creamos en instancias del Ministerio de Desarrollo Social? Incentivamos la creación de una Federación de Adultos Mayores en cada región, de las uniones comunales de adulto mayor y de una confederación a nivel nacional. Porque en esta reforma que quiere proponer, que es una adecuación al sistema de pensiones, el gobierno de derecha, lo que no puede ocurrir es que la discusión se concentre en el nuevo sistema y desatendamos a los que hoy día tienen el sistema. Y ahí hay que ser muy finos, compañeros, yo creo, porque voy a poner esto desde la complicación del adulto mayor. Lo ideal sería que tengamos un sistema de pensiones, y a eso aspiramos y por eso trabajamos, que le dé tranquilidad a una persona en la vejez con una pensión digna. Pero cuando una persona tiene una pensión de 110 lucas, 105, que es incompatible con el trabajo, y el gobierno les va a decir que no va a ser incompatible, que ahora va a poder trabajar en el supermercado y va a ganar 300 lucas, y va a tener además la pensión de los 100.000 pesos, créanme que no son pocos los que lo van a considerar muy positivo. Así el mercado laboral no absorba el 1.400.000 pensionados que tiene Chile. 1.600.000. Pero que absorba 200.000. Entonces, la dimensión ahí tiene que ser más compleja. O sea, yo me imagino que el movimiento sindical lo que tendrá que velar y luchar es porque el estatuto del trabajador adulto mayor no sea un estatuto de flexibilidad laboral. No sé si me explico. O sea, porque hay una complejidad en esto que no tiene que ver solo con los principios. Tiene que ver con que las personas también se tienen que proveer de ingresos. Entonces, ahí hay un tema que nosotros, lo que hoy día acordamos, esto es bien importante, la CUT va a crear una comisión especial de pensiones para crear una propuesta de los trabajadores. Y se va a incorporar la Confederación de Adultos Mayores, de modo tal de que su parecer esté expresado ahí. Lo que requerimos es demanda agregada, no fragmentada. Lo que está haciendo el movimiento estudiantil, así como exigir educación gratuita, aumento de las coberturas, aportes basales para las universidades públicas y una educación no sexista, es demanda agregada, es demanda integrada. En el caso del partido, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos preparando una conferencia, ciertamente, estamos activamente participando del movimiento social. El fin de semana recién pasado tuvimos una reunión de los miembros del Comité Central con regiones por sector. A mí me tocó asistir al sectorial de Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó. Una de las principales conclusiones de la zona es tener una propuesta para el norte. Porque en el norte el debate sobre vivienda es muy potente. Y la demanda de vivienda, en Antofagasta, sin ir más lejos, hay un déficit de 22.000 viviendas. Y esas son personas que viven en campamentos o están allegadas. Y donde el porcentaje de migrantes es elevado. No podemos desatender luchas que, por impopulares que sean, son justas. Si nosotros toleramos que se imponga una mirada xenófoba y racista respecto de los migrantes, somos un país que transitamos en otra dirección.
Yo creo que a nosotros como izquierda, como partido, nos asiste el deber de hacer una evaluación lo suficientemente concienzuda y en detalle de los logros del gobierno de la nueva mayoría, pero también de los desaciertos y las debilidades. Yo insisto, no creo que estemos frente a una derrota estratégica, sí creo que estamos frente a un revés cultural importante. Las transformaciones hay que alimentarlas permanentemente. En mi opinión, los maximalismos no sirven, pero tampoco los minimalismos. Y nosotros enfrentamos, y en esto quiero ser bien honesto, nosotros enfrentamos reformas con un sector de la izquierda en contra de nosotros. O sea, si los votos del Frente Amplio no estuvieron para la reforma laboral. Y con esto no quiero decir que no tengamos que trabajar para construir una coalición que integre también al Frente Amplio. Sí tener claro que esto se hace sobre la base de ciertos acuerdos. Una de las tensiones permanentes que vivió nuestro gobierno fue nuestra percepción sobre la situación en Venezuela. Y yo voy a ser bien honesto, yo creo que en general quienes tenemos una valoración positiva de lo logrado en términos de una transformación en beneficio del pueblo respecto de lo que ha hecho Venezuela, como los comunistas y el sector de la izquierda. El país en general tiene otra lectura. Yo en lo personal creo que sí hay una crisis que es muy potente y que esa crisis hay que abordarla, pero no en clave de desmantelar lo logrado. Básicamente en profundizar la democracia en Venezuela con sentido transformador. Yo creo que hay un poco de cinismo en la izquierda, porque hay una izquierda que valora mucho lo que ha hecho Cuba, pero le parece que es impresentable lo que ha hecho Venezuela. Y yo me imagino que cuando Cuba comenzó, vivió tensiones probablemente más brutales que las que vive Venezuela en estos momentos, con invasiones, o sea, con todo un entorno, o sea, Cuba expulsada de la OEA, sin ir más lejos. ¿Será ese un factor de división para una coalición al interior del país? Yo creo que no. Tenemos que convivir con ese dato de realidad. Porque si ese fuera el factor determinante, no tendríamos coalición de ningún tipo. Y habrá que hacer los ejercicios de debate que permitan ir haciendo claridad en el tiempo. El índice de vulnerabilidad, lo que mide, el índice de vulnerabilidad versus alumnos prioritarios. ¿Dónde está la compañera? El índice de vulnerabilidad es un instrumento que fija el Ministerio de Educación con el Ministerio de Desarrollo Social y permite establecer subvención preferencial. Básicamente eso es. Fija un corte para los alumnos de más bajos ingresos y establece a partir de ellos subsidios prioritarios. La subvención escolar preferencial básicamente tiene que ver con aquello. Es el instrumento que permite inyectar más recursos a las escuelas que tienen mayor deprivación sociocultural y en mayor riesgo los niños y niñas que participan de ello. Es un instrumento que se va redefiniendo permanentemente. Y el índice de vulnerabilidad sirve también para la protección social, especialmente para allegar los recursos del bono logro escolar y otros bonos que se entregan por concepto, digamos, de vulnerabilidad y rendimiento. Nosotros dejamos presentado un reglamento, pero no alcanzamos a terminarlo, para ser bien honesto, que modificaba el bono logro escolar, porque el bono logro escolar premia el esfuerzo del niño. Y eso no es correcto, porque pone en los hombros del niño el ingreso de un recurso hacia la familia. Nosotros hablábamos de otro mecanismo que más bien premiara el esfuerzo de los padres. A propósito, teniendo presente que hay una discusión importante sobre condicionalidad en las transferencias monetarias. Algunos plantean que no es correcto, otros plantean que sí es correcto.
Yo me inclino más por creer que la condicionalidad en algunos temas es buena, porque permite adherencia al sistema público por parte de las familias, cuando no lo tienen, especialmente en familias de extrema pobreza. Pero es eso. Yo termino señalando lo siguiente. Yo creo que el partido termina esta experiencia de gobierno con capacidades distintas para leer la realidad, para interpretarla y, por cierto, para intervenir en ella. En pensiones tuvimos mucho que hacer, en seguridad y salud en el trabajo iniciamos un camino, en educación hicimos reformas importantes, en vivienda, el jefe de la división era comunista de vivienda, donde se diseñaba la política pública para habitabilidad. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer que condujimos. O sea, contamos con una experiencia de gobierno que hoy día tiene que ser depositada en el conjunto del partido, creo yo, para efectos de, en el próximo plazo y en el más inmediato, a prestarnos a una gran movilización social de la mano de un intensivo trabajo que nos permita tener un buen resultado en las próximas elecciones municipales y de concejales. Es clave que la oposición se unifique. Yo creo que las movilizaciones son un factor que presiona por la unidad, cuando estas movilizaciones son masivas y convocantes. Creo que el veranito de San Juan al gobierno de derecha se le está agotando. Yo creo que es un paso muy en falso esto del nepotismo de nombrar al hermano. O sea, no, creo que se abusó de optimismo de creer que no iba a encontrar una oposición capaz de velar esto. Y en ello la articulación de nuestro partido con el Partido Socialista ha sido clave. Creo que es importante mantener esa unidad, porque hoy hay que enfrentar al Tribunal Constitucional, no cuando seamos gobierno nuevamente. Hoy tenemos que plantear reformas como la rebaja de la tarifa del transporte público para los adultos mayores, para todos los adultos mayores. Hoy tenemos que enfrentar el desafío de tener una ley de cuidados para adultos mayores. Y como partido, ciertamente, y esto es muy importante, tenemos que enfatizar una lucha integral en materia de derechos humanos. Hay una derecha que se ha vitalizado mucho, que está adquiriendo un protagonismo, una derecha pinochetista, radical, que es complemento de esta aparente derecha dialogante. Y en ese sentido es una derecha que además conecta con el sentido común de estar en contra con los migrantes, que apela a temores de la ciudadanía. Entonces, la capacidad de hacer pedagogía social, pedagogía política, de estar en debate permanentemente, de estar convocando a las organizaciones sociales es clave. Pero tengo la certeza, yo soy bien optimista de que el partido ha adquirido experiencia, que la conferencia que viene nos va a permitir, entre otras cosas, también disponernos de mejor forma para las luchas del presente y las que vamos a enfrentar en el futuro. Muchas gracias, compañeros.